Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Muy bien. Ya prácticamente en estos últimos días que tenemos en nuestras últimas clases, cerramos ya la clase de hoy revisando la última distribución de tipo discreta, conocida como la distribución de Poisson. Si bien cierto se escribe Poisson, pero su pronunciación es Poisson, ¿no? Esta distribución, como ya vamos a ver, también involucra realmente una variable de tipo discreta, pero a través de una cierta tasa, ¿no? Esta tasa de Ribot, que lo conocen por lo general, hace referencia a la producción de cierto evento en el tiempo, por lo general en el tiempo, ¿no? Puede ser entonces la asociación de una tasa de tipo discreta o de la presencia de un evento, por lo general en el tiempo. Vamos a verificar entonces este tipo de distribución. Por favor, vamos a pedir que nos ayude con lectura, tenga la bondad. Romina, por favor. No está con nosotros. Carlos, por favor, Carlos Tello. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. La distribución de Poisson fue propuesta por primera vez por Simeon Poisson, 1781-1840, en un libro publicado en 1837. El número de aplicaciones comenzó a aumentar a principios del siglo XX y la aparición del ordenador ha permitido que aumentaran aún más. La distribución de Poisson es una importante distribución de probabilidad discreta para algunas aplicaciones, en las que se encuentran las siguientes. 1. El número de fallos de un gran sistema informático en un día dado. 2. El número de pedidos de sustitución de pieza recibido por una empresa en un mes dado. 3. El número de barcos que llegan a una terminal de carga durante un periodo de 6 horas. 4. El número de camiones de reparto a una máquina en una hora. 5. El número de abolladuras, rasguños u otros defectos de un rollo de lámina de metal utilizada para fabricar diversos componentes. 6. El número de clientes llega a coger un vuelo cada 10 minutos entre las 3 y las 6 de la tarde durante el día de la semana. 7. El número de clientes que llegan a una caja en el supermercado local durante un determinado intervalo de tiempo. Podemos utilizar la distribución de Poisson para hallar la probabilidad de cada una de estas variables aleatorias, que se caracterizan por ser el número de ocurrencias o de éxitos de un suceso en un intervalo continuo dado, con el tiempo, la superficie o la longitud. La distribución de Poisson se basa en ciertos supuestos. Los supuestos también, por favor. Supuestos de la distribución de Poisson. Pongamos que un intervalo está dividido en un gran número de subintervalos iguales, de manera que la probabilidad de que ocurra un suceso de cualquier subintervalo es muy pequeña. Los supuestos de la distribución de Poisson son los siguientes. 1. La probabilidad de que ocurra un suceso es constante en todos los subintervalos. 2. No puede haber más de una ocurrencia en cada subintervalo. 3. Las ocurrencias son independientes, es decir, una ocurrencia en un intervalo no influye en la probabilidad de una ocurrencia en otro intervalo. Ok, gracias, muy amable. Bueno, muy bien, analicemos este tipo de distribución. Nótese estos ejemplos que nos señala entonces de este tipo de distribución, como habíamos comentado, hace la referencia a la técnica de conteo de cierta
de cierto evento, pero vamos para lo cual de basarnos en cierta tasa, ¿no? Lo que habíamos comentado. Esta tasa, por lo general, la tenemos que medir o verificar en el tiempo. Aquí los ejemplos, si lo estamos verificando el número de fallos, ¿no? El número de errores, si se puede entender así, en un sistema informático, hasta el momento revela una variable tipo discreta, ¿no? El número de fallos, el número de errores en un sistema informático, que se pueden dar, nótense aquí la presencia de ocurrencia de este tipo de variable discreta en el tiempo, en un día dado. Bien, esta es entonces una característica para poder reconocer una distribución de este estilo, ¿no? Una distribución de Poisson. El número de pedidos, ¿sí?, de sustitución de una pieza recibido por una empresa, ¿sí?, en un mes dado. Nuevamente tenemos esta variable de tipo discreta, con valores enteros, el número de estos pedidos entregados en un mes dado, ¿no? Nótense la presencia o la ocurrencia de estos, del conteo de esta variable discreta en una variable temporal medida a través de otra variable. En este caso, por lo general, el tiempo. De cierta manera, entonces, vamos a verificar el conteo de esta variable discreta en otra variable que es continua, por lo general, nuevamente el tiempo, ¿no? El número de barcos que llegan a un terminal, ¿sí?, durante un periodo de 6 horas. El número de camiones de reparto que llegan a un almacén en 1 hora. El número de abolladuras, rasguños u otros defectos, sí, en un gran rollo de lámina de metal utilizada para fabricar diversos compuestos. Muy bien. En este caso, por ejemplo, también tenemos el conteo de este tipo de variable. Los defectos pueden ser 0, 1, 2, 3, etcétera, en un rollo de lámina de metal. Nótense que entonces, en este caso, la medida ya no es del tiempo, pero lo vamos a medir a través de la existencia de otro tipo de variable, ¿no? En un rollo de lámina de metal necesariamente deberíamos en la práctica tener las dimensiones de este rollo, ya que el rollo se lo puede medir en otra escala, ¿no? Si podemos entender la dimensión de esta lámina, estaríamos hablando posiblemente de una medida de longitud o de superficie, dependiendo de la información que tengamos. El número de clientes que llega a coger un vuelo cada 10 minutos, nótense, entre las 3 y las 6 de la tarde, durante los días de la semana. Nuevamente, la ocurrencia de este evento medida a través del tiempo. El número de clientes que llegan a un supermercado en un determinado intervalo de tiempo. Bien, todos estos ejemplos que nos presentan hacen referencia a una distribución de Poisson a través de lo que estábamos señalando, ¿no? Esta ocurrencia de cada una de estas variables que vamos a medir. Entonces, nuevamente hacemos referencia a los términos usuales que habíamos analizado, ¿no? Es decir, una ocurrencia de un cierto éxito que se va a cumplir. Nuevamente, el éxito será lo que nosotros consideremos de interés, ¿no? La presencia de este aparente suceso. Muy bien. Nuevamente nos señalan un intervalo continuo dado, ¿no? Es decir, que lo vamos a poder verificar o medir o comprobar en otra variable, por lo general el tiempo, la superficie o la longitud. Esto es lo que se conoce como una distribución de Poisson. Muy bien, ya vamos analizando entonces los posibles elementos. Si estamos o si quisiéramos medir el número de barcos que llegan a un muelle en 1 hora, ¿cuántos barcos podrían llegar a esta terminal en un periodo de 6 horas? ¿Podrían llegar, Andrés, por favor, Andrés Felipe, podría llegar cero barcos en este periodo de 6 horas? Pues sí podrían llegar, ya que si es que se retrasan o simplemente no llegan en el número de horas que dicen, puede llegar en 7 horas, entonces en ese periodo de 6 horas sí podrían llegar 0 barcos. Perfecto, gracias, es correcto, ¿no? El 0, nótense que en este caso sí tiene interpretación. El 0 señalaría que no, el número de barcos que llegó en estos 6 horas ha sido 0. No ha llegado al momento, en ese periodo que vamos a analizar, no ha llegado ningún barco.
Muy bien, por lo tanto, al igual que las variables anteriores, va a ser necesario definir nuestra X, ¿no? Nuestra variable de tipo discreta, que lo vamos a medir, ya como vamos a ver a continuación, a través de una cierta tasa o razón de ocurrencia. Por lo tanto, los supuestos que estamos observando en este caso son los siguientes, en algunos similares a un proceso binomial. Nótense que vamos a medir en un intervalo, ¿sí? Y lo vamos en una variable de tipo continuo, por lo general el tiempo, que este intervalo también podría subdividirse en otros intervalos iguales. ¿A qué se refiere esta parte teórica? Podría yo analizar, como habíamos señalado, el número de fallos en un día, pero también podría ser interés analizar el mismo número de fallos, ¿sí?, en una hora. Nótense que he dividido el día, al ser una variable temporal, en otros subintervalos, por ejemplo, horas, que entre cada subintervalo son, tienen la misma distancia, una hora. Podría también determinar el número de fallos que existe, digamos, en una semana. Por lo tanto, esta variable temporal puede generarse en intervalos o en subintervalos. Bien, esta es la característica que nos señala en esta parte de Poisson. Muy bien, por lo tanto, incluso podríamos estos intervalos subdividirlos si quisiéramos en sucesos en subintervalos mucho más pequeños, ¿no? La variable tiempo podríamos hacerlo a través de días, semanas, meses, horas, si quisiéramos minutos incluso. Por lo tanto, al tener en claro ya estas condiciones, Newbold nos recomienda o nos presenta las siguientes tres maneras de reconocer esta distribución. La probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de este suceso es constante en todos los subintervalos, ¿no? Que se tiene cierta similitud a un proceso binomial, que la probabilidad de ocurrencia era constante. Ahora se entiende que la probabilidad de ocurrencia de un suceso también es constante, pero ¿en qué? En todos los subintervalos. Aquí, ¿a qué me refiero? Si el número o la probabilidad de que llegue un barco, si durante 6 horas tiene cierta probabilidad, esa probabilidad será constante siempre cada 6 horas. Pero si voy a medir el número de barcos en un periodo de 1 hora, obviamente esa probabilidad cambia, ya que solamente es constante en periodos o subintervalos iguales. Eso es lo que nos comenta. La segunda propiedad, no puede haber más de una ocurrencia en cada subintervalo, ¿no? Esto es similar a un proceso binomial que se refería a que cada prueba es independiente, por lo tanto solo puede haber un éxito o un fracaso en cada prueba. De tal manera que estamos asumiendo lo mismo si yo quisiera analizar el número de clientes que llegan al supermercado, ¿sí? Y lo voy a medir cada 30 minutos, por ejemplo. Se entiende que si este intervalo es de 30 minutos y yo quiero analizar que lleguen 8, si solo o llegan 8 o llegan 9 en este tipo de subintervalo, a eso se refiere. Bueno, lo veremos en la práctica con algunos ejemplos. Muy bien, hay otra característica adicional que ahora vamos a ver y bueno, nos comenta a continuación. Y es la siguiente. Nótense que yo podría estimar aquí el número, ¿sí?, de clientes que llegan a una caja, ¿sí?, a un supermercado durante un día. ¿Cuántos clientes podrían llegar? Ya habíamos señalado, podría ser, aunque poco probable, pero posible que no llegue ningún cliente a ese supermercado en un día, es correcto, ¿no? Podría llegar un solo cliente, podría llegar 2 clientes durante todo un día a ese supermercado, pero no tenemos el límite superior. Pueden llegar 100, pueden llegar 1000, etc. No tenemos también el límite superior. Esta también es otra característica del proceso de Poisson, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, como vemos, la ocurrencia está determinada en este intervalo de tiempo. Entonces, aquí hay una diferencia con la distribución binomial. En el proceso binomial, recordemos que necesitábamos saber exactamente el n, ¿no?, el número de ensayos o pruebas que se realizan, que se repiten. En este caso no tenemos un número de eventos máximo. Por lo tanto, podríamos esperar en un caso hipotético, aunque poco probable, que lleguen en ese supermercado en un día 1000 personas. Sí, posiblemente sea un episodio como los que pasaba de la pandemia o de alguna conmoción social y todo el mundo se va a los supermercados a tratar de realizar alguna compra. Entonces,
puede darse esos eventos, ¿no? Pero no tenemos un número máximo posible. Por lo tanto, esto lo podemos ver a continuación. Por favor, si continuamos con la lectura, por favor, Brandon Gavilanes, tenga la bondad. Buenas tardes, Inge. ¿Sí se me escucha? Sí, gracias. ¿Desde Podemos o la función? Desde Podemos, por favor. Podemos formular directamente la ecuación para calcular las probabilidades de Poisson a partir de la distribución de probabilidad binomial, tomando los límites matemáticos cuando P a 0 y n infinito. Con estos límites, el parámetro es constante que especifica el número medio de ocurrencias, éxitos, en un determinado tiempo y o espacio. Podemos ver intuitivamente que la distribución de Poisson es un caso especial de la distribución binomial obtenida, extendiendo estos límites. Sin embargo, el desarrollo matemático queda fuera del alcance de este libro. Remitimos al lector interesado a la página 244 de Hong y Crane, 1995. La ecuación 4.21 define la función de probabilidad de Poisson. Sigo. Por favor. La función como la media y la varianza de la distribución de probabilidad de Poisson. Se dice que la variable aleatoria x sigue la distribución de probabilidad de Poisson si tiene la función de probabilidad. Px es igual a menos casi no. X para x es igual a 0,1, 2, donde Px es igual a la probabilidad de x, éxitos en un tiempo o un espacio dado. Número esperado de éxitos por unidad de tiempo o espacio, y la base de los logaritmos naturales. La media y la varianza de la distribución de probabilidades de Poisson son. ¿La fórmula leo o sigo? No es necesario, muy amable, gracias. Por lo tanto, como vemos, esta distribución de Poisson tiene bastante relación con el proceso binomial, ¿sí? Como habíamos comentado. Por lo tanto, hacemos referencia, como habíamos comentado en un momento, la distribución binomial es prácticamente de las discretas la más importante, ¿no? De ella se derivan muchas distribuciones. Obviamente no vamos a entrar en el proceso demostrativo, pero vamos a recoger entonces estos elementos que habíamos señalado, la manera incluso de cómo reconocerla y diferenciar con el resto de las probabilidades que al momento estamos recibiendo. Bien, esto es solo como un paréntesis para señalar la relación que existe con el proceso binomial. Muy bien, entonces la forma de la distribución de esta distribución se encuentra en esta definición 421. Nótense los términos que hacen referencia a esta distribución. Como es igual, similar, vamos a necesariamente definir una variable aleatoria, ¿sí? Que sabemos que es discreta. Se conoce entonces o se dice que una variable sigue o puede ser representada por una distribución de Poisson cuando tiene esta o se aplica esta fórmula, ¿no? La e elevado a esta tasa lambda por lambda elevado a la x, donde el x obviamente se entiende que es cada posible resultado de mi variable aleatoria x, tal como habíamos señalado, donde x, es decir, toma valores entre 0, 1, 2, y nuevamente, como ya lo habíamos intuido, hasta un n superior no conocido, ¿no? En este caso no tiene una cota superior. Y dividido para nuestro x factorial. Muy bien. Donde ya habíamos comentado, p de x representa la probabilidad de obtener x éxitos en un tiempo o en un espacio dado, ¿no? Nuevamente, nótense la relevancia, la probabilidad de x éxitos, ¿sí? en minúsculas, en un tiempo o en un espacio o en una longitud dada. Nótense nuevamente la existencia del conteo de esta variable que es discreta a través de otra variable, por lo general el tiempo o espacio o longitud, es decir, o peso incluso a través de otra variable de tipo continuo. Muy bien. De esta primera definición de probabilidad se entiende ya que la variable aleatoria x que vamos a definir va a contar el número, ¿no? El número de éxitos, de lo que consideremos éxitos, que pueden existirse en ¿qué? En determinado tiempo o espacio o longitud. Muy bien, esa va a ser la definición de nuestra variable aleatoria.
¿Qué otro parámetro necesitamos conocer o se empleará para esta distribución? Será esta tasa lambda que vemos a continuación, que representa el número esperado de éxitos por unidad, nuevamente, de tiempo o espacio. Nuevamente, si estamos señalando, si quisiéramos medirlos en horas, será el número de éxitos por hora. Si estamos queriendo medir el número de barcos que llegan por cada 6 meses, entonces se entenderá el número esperado de arribos cada 6 meses. Muy bien, esta parte es interesante. Como ya habíamos señalado, ya que debemos medir estas probabilidades en el mismo subintervalo. Muy bien, es decir, como habíamos señalado, para tener la garantía de un buen cálculo de una distribución de Poisson, debemos garantizar conocer este subintervalo, ¿sí? Ya que solo en este subintervalo podemos garantizar que una probabilidad va a ser constante. Muy bien, entonces ya veremos en la práctica la necesaria condición de establecer que nuestra tasa de éxitos debe siempre estar en una unidad de tiempo, o mejor dicho, en cierto subintervalo, igual a nuestro éxito que quiero analizar. Muy bien. ¿Qué representa el E? Ya lo conocemos, es nuestro número de los logaritmos, el 2.71. Y obviamente también en la siguiente definición encontramos ya las medidas sintéticas, la media y la varianza, y obviamente también la distribución estándar de este proceso de Poisson. Muy bien, nótense esta característica importante de este tipo de distribución. La esperanza matemática, ¿sí?, de esta distribución es la misma tasa lambda. Por eso es que la definición de lambda era el número esperado. Recordemos que el número esperado era esta esperanza matemática, ¿no?, este promedio. Entonces, lambda siempre va a ser la esperanza de X. Bien, esta parte teórica es importante. Recuerden, solo en una distribución de este tipo, el número esperado, o la esperanza matemática, es la propia tasa lambda, ¿no? Esta tasa de arribos o de éxitos que se le conoce, que ocurren en cierta unidad de tiempo, de espacio, de longitud, de peso, etc. Y la varianza va a ser la misma tasa lambda. Entonces, esta importante característica, tanto la media como la varianza en un proceso de Poisson es la misma tasa lambda. Muy bien, esto es importante. Y obviamente la desviación estándar será la raíz de lambda, ¿no? Esto es lo que se sabe. Muy bien, vamos a analizar para ingresar unos ejemplos básicos de este tipo de distribución. Por favor, vamos a pedirle que nos ayude, tenga la bondad. No sé si se encuentra con nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude, tenga la bondad. Anderson, por favor, Anderson Capana, por favor. Claro, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok. La suma de las variables aleatorias de Poisson también es una variable aleatoria de Poisson. Por tanto, la suma de cada variables aleatorias de Poisson, una de medida lambda, es variable aleatoria de Poisson. De media K moderna son la probabilidad de que haya fallos en sistemas complejos y la probabilidad de que haya productos defectuosos en grandes tiradas de producción de varios cientos de miles a 1 millón de unidades. Una gran empresa de mensajería como Federal Express tiene un complejo y extenso sistema de recogida, clasificación, envío y entrega de millones de paquetes al día. La probabilidad de que se cometa diariamente un fallo en cada uno de los pasos de la manipulación de los millones de paquetes es muy pequeña. La empresa tiene interés en saber cuál es la probabilidad de que se produzcan determinados números de entregas fallidas cada día cuando el sistema funciona correctamente. Si el número de entregas fallidas efectivas observadas un determinado día tiene una pequeña probabilidad de ocurrir, dadas las operaciones fijadas como objetivo, la dirección comienza a realizar un pequeño proceso sistemático de comprobación para identificar y corregir las causas de los fallos excesivos. Continúo. Perfecto. Vamos a analizar este concepto. Gracias, muy amable. Como habíamos comentado entonces, aquí nos da ciertas características
La unión de variables de tipo de Poisson también nos genera una distribución de Poisson. Esto ocurre en ciertas probabilidades. No se entrará en detalle en este sentido, pero únicamente le haremos referencia. Por lo tanto, aquí nos da un gran número de aplicaciones de tipo de distribución para contar fallos, por ejemplo, para contar defectuosos. Recordemos que si quisiéramos hacer un control de calidad, digamos, de focos, no vamos a esperar que todos estos artefactos fallen para tener una estadística. Hacemos entonces la aplicación de estos tipos de probabilidades, ¿no? Bueno, la práctica tiene bastante interés empresarial al darnos cuenta que finalmente vamos a tratar de contemplar por lo general fallos o existencia o conteos realmente de ciertos procesos. Nótense incluida entonces en esta característica que, como estamos señalando, el número de fallos, digamos, que se ocurren en cierto producto, en cierta fábrica, digamos, en un día, si bien es cierto es un número que puede oscilar entre 0 hasta un número no conocido, pero cada artefacto podría fallar o no fallar. Por eso es que se genera, o se puede entender que cada evento lo vamos a considerar como un posible éxito o fracaso. En nuestro caso particular, haremos referencia al éxito a nuestro evento de interés de manera similar. Veamos entonces este siguiente ejemplo a qué se refiere. Entonces, vamos a verificar este caso 4.10, los componentes que llegan a fallar en un sistema. Aquí nos comenta que Andrés Gutiérrez, director de este centro informático, informa, ¿no?, que su sistema ha experimentado 3 fallos de sus componentes en los últimos 100 días. Bien, con esta información es suficiente, o por lo menos nos da la idea que la distribución mejor estimada para tratar este tipo de estudio será una distribución de tipo de Poisson, ya que vamos a contar este número de fallos que toma o se genera como una variable discreta. ¿Y cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir en el tiempo, en los últimos 100 días. Muy bien. Por lo tanto, nos solicita determinar cuál es la probabilidad de que no haya ningún fallo en un día dado. Muy bien. También nos solicita en el segundo caso determinar cuál es la probabilidad de que haya uno o más fallos, obviamente en un día dado. Y finalmente C, cuál es la probabilidad de que haya al menos 2 fallos en un periodo de 3 días. Bien, vamos a recrear este ejemplo. Un momentito, por favor. Muy bien, procedamos entonces con nuestra práctica habitual. Partamos por definir esta cierta variable aleatoria, ¿no? Recordemos la importancia de definir esta cierta variable aleatoria que lo vamos a generar. Recordemos que en este caso, para un proceso de Poisson, representaba el número, ¿sí?, de éxitos de acuerdo a nuestro planteamiento que ocurren en dónde, que ocurren o que se presentan o que arriban en cierta otra unidad continua, en cierto otro intervalo, longitud o tiempo. En este caso, vamos definiendo qué representa primero nuestro éxito antes de comparar o entender nuestra variable. Nótense que si queremos conocer realmente los fallos, entendemos en este caso que para nosotros nuestro interés es saber cuántos fallos de componentes existen. Los fallos de componentes se dan en el sistema, no en el sistema informático. Esto es lo que voy a analizar. Por lo tanto, mi variable será ahora sí el número de fallos, ¿no?, de fallos o de fallas, como quiera, que ocurren obviamente en el sistema informático. ¿En qué? Los 100 días.
el tiempo. Muy bien. Al momento tenemos los principales elementos, ¿no? Vamos a analizar este mismo número de éxitos, el número de fallos que ocurren en el tiempo. Muy bien, ¿cuál es esta unidad de tiempo? Aquí viene la importancia. Ya vamos a perfeccionar esta variable X, esta variable aleatoria X. Bien, sabemos que los números de fallos, además, antes de precisar nuestros eventos de variable aleatoria, toman valores discretos, 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Hasta un límite superior no conocido. También ya lo sabemos. ¿Qué representa el 0? El 0 representa que no existió ningún fallo, pero ¿durante qué periodo de tiempo? Muy bien. Nótense la importancia que habíamos señalado de esta cierta relación que debe existir entre lo que nos interesa o nuestro interés con esta famosa tasa lambda. Vamos a traerlo a continuación. Recordemos que esta tasa lambda era el número esperado, ¿no? El número esperado obviamente mayor a 0, ¿no? No podemos esperar arribos negativos, ¿no? Que no tendría lógica. Es el número de éxitos, en nuestro caso corresponderá al número, sí, esperado de fallos por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo que me interesa saber? Nótense en mi literal A, yo quiero conocer que no haya fallos en un día. En el literal B también necesito conocer una probabilidad, también en un día dado. Y en el literal C también voy a calcular una cierta probabilidad, también en un periodo, pero en este caso de 3 días. Por lo tanto, necesariamente nuestra tasa, vamos a comenzar calculando el número de fallos por día. Esta es nuestra tasa, el número esperado de fallos por día. Se entiende ahora sí que mi variable aleatoria X representa el número de fallos que ocurren en un día. Muy bien, entonces tiene esta misma armonía de día con día también para nuestra tasa lambda. Entonces, de acuerdo a la información que contamos en nuestro enunciado, podemos establecer esta tasa lambda. Esta tasa lambda, como ya lo habíamos contado, es el número esperado de fallos, ¿no? ¿Cuántos fallos espero obtener en 100 días? Bien, aquí hacemos, de acuerdo a la información que nos señala, nos dice que hemos obtenido, si quisiéramos hacerlo como regla de 3, por ejemplo, que hemos tenido 3 fallos en 100 días, de acuerdo a nuestro enunciado. Sí, hemos contado con 3 fallos, de lo que ha podido observar este director de informática, ha experimentado 3 fallos en los últimos 100 días. Pero si yo quiero la tasa de fallos por un día, será cuántos fallos puedo obtener en un día. Por lo tanto, se entiende que nuestra tasa de arribo finalmente se lo podemos obtener a través de esta regla de 3. ¿Sí? ¿Cuál será entonces la relación? Esperaríamos obtener finalmente 3 sobre 100. ¿No? Esta sería nuestra tasa de fallos por día. ¿Bueno? Si en un día, o lo que es lo mismo, si en un día tengo 0,03 fallos, en 100 días yo espero tener lo mismo que nuestro enunciado. De aquí viene entonces esta propiedad que lo habíamos comentado, ¿no? Que lo quisiéramos, bueno, lo teníamos a continuación, y era la importancia de que solo en un proceso binomial sabemos que la acumulación de estos procesos binomial nos genera un K lambda, ¿no? Es decir, un múltiplo de esta tasa
lambda. Muy bien, por lo tanto, en este ejemplo es de manera similar. Si esta tasa es el número de fallos por día, la tasa en 100 días será multiplicar esta misma tasa por este K de 100 días, ¿no? En 100 días yo tengo la tasa de fallos en 100 días. Regla de 3 inversa es lo único que se emplea. Muy bien, por lo tanto, al tener mi tasa, en este caso de éxitos, recordemos que el éxito para mí son los fallos, por día, yo puedo ahora sí vincular el cálculo de una probabilidad por día. ¿Qué tenemos entonces primero que determinar? Que si representa la probabilidad de que no exista fallos. La probabilidad de que no exista fallos, sabemos entonces que X tiene que ser igual a 0. Vemos que el 0 representa, de acuerdo a nuestra variable aleatoria, que el número de fallos fue 0. O, en otras palabras, no existió fallos. ¿En qué periodo? En el periodo de un día, ¿no? Por lo tanto, yo voy a calcular la probabilidad, en este caso, de E, digámoslo así, exponencial de menos mi tasa lambda por esta misma tasa lambda elevado al x, en este caso mi x es de 0. Y esto finalmente lo vamos a dividir para mi x factorial, ¿no? En este caso el evento 0. Esta será mi probabilidad de que no se cuente con ningún fallo. ¿En qué? En un día. Muy bien. Hemos realizado entonces, hemos empleado este proceso de Poisson con la siguiente característica para el cálculo. Si yo voy a calcular en días, yo debo tener mi tasa en días. Si yo voy a calcular mi probabilidad en horas, por ejemplo, yo debo transformar mi tasa a una tasa por horas, ya que solo en este subintervalo, en el mismo subintervalo que yo quiero analizar mi variable aleatoria, puedo saber las propiedades del proceso de Poisson, como que es aplicable realmente esta probabilidad, es decir, es constante este éxito en este mismo subintervalo para la aplicación de esta fórmula. Si lo queremos hacer de otra manera, analicemos el ejemplo B. En el ejemplo B vamos a determinar también la probabilidad que haya uno o más fallos, ¿sí? Esta probabilidad entonces es que mi variable aleatoria x va a ser igual a 1 o más fallos, es decir, mayor o igual a 1. ¿Sí? Recordemos que 1 o más significa que va a ser 1 hacia arriba, ¿no? 1, 2, 3, etc. Fallos, obviamente, es el mismo éxito que voy a analizar. ¿En qué? También en un día. De acuerdo entonces a este resultado, esto será posible cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2, cuando x va a ser igual a 3. ¿Hasta cuándo? ¿Qué opina, por favor, Marcos Altos? ¿Hasta cuándo voy a calcular esta probabilidad? Marco, por favor. Sí, dijo Marcos Altos, ¿verdad? Así es. ¿Cuál era la pregunta, Inge? Justo. ¿Hasta qué x voy a calcular la probabilidad? Aquí lo estamos haciendo hasta x igual a 1, a x igual a 2, x igual a 3. ¿Hasta qué x voy a calcular esta probabilidad? A ver. Hasta... sería n números, por lo que dice uno o más fallos. Entonces no dice hasta qué número de fallos. Por lo tanto, ¿hasta cuál valor será? ¿Existe un valor posible? A ver. 3.
No, es que en el problema no dice cuántos equipos. A ver, Aquí está la definición de Poisson. No tenemos una cota superior. ¿Cómo calcularían esta probabilidad en tal caso? Entonces, ¿cómo puedo calcular esta probabilidad de uno o más fallos? ¿Cómo podría calcularlo? no sabría explicar, Inge, la verdad. Ok, no tenemos idea. Sabemos que existe un n, pero este n no lo conocemos. Muy bien. ¿No? Bueno, vamos a... Por un momento. Ok. Joel quiere participar. Joel, por favor, díganos. Podríamos calcularlo medio el complemento de la probabilidad de que haya 0 fallos. ¿Cuál es el complemento? O sea, sería el 1 menos lo que calculamos en el A. O sea, la probabilidad de que calculamos en el inciso A. Gracias, Joel. Joel Santos, no. Tal como nos comenta Joel Luna, perdón. Tal como nos comenta Joel, es evidente que no podemos hacerlo hasta hacia arriba, ¿no? Hacia una parte superior, ya que no tenemos el número posible, tal como habíamos explicado en un proceso de Poisson. Podríamos llegar a tener incluso 1.000.000 de fallos. Es posible, aunque poco probable, pero puede darse, es posible. No tenemos este límite superior, pero sí sabemos que todas las probabilidades suman 1. Por lo tanto, tal como nos comenta Joel, la única opción en estos casos es hacerlo a través de la regla de complemento. La regla del complemento de los mayores iguales a 1 será aquellas probabilidades de los x menores a 1. ¿Cuántos casos tengo menores a 1? Únicamente el 0. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad será el complemento de la que calculamos anteriormente. Bien, es correcto. Esto será el segundo desarrollo en este ejercicio. Para nuestro tercer caso, nótense que ahora nos solicita determinar cuál es la probabilidad que haya al menos 2 fallos en un periodo de 3 días. La probabilidad de encontrar al menos. ¿Cómo planteo al menos? Por favor, ¿qué opina Julio, por favor? Julio Sánchez. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? A ver, Sí, claro. sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. ¿Mayor igual que 2? Y esta vendría a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. ¿De que X sea qué? X sea menor que 2. De esta manera. Sí. Ok. ¿Podemos ya calcular esta probabilidad? Faltarían las probabilidades de los vendríamos a ser. Sí, faltarían las probabilidades de 0, 1, 2, 3. ¿Cuántas probabilidades calcularíamos, por favor? La probabilidad de X cuando toma qué valor nos falta. 0 hasta el 5. ¿No? ¿Así? Ok. En cada uno de estos casos, ¿cómo lo haríamos? ¿Podemos hacerlo con la información que contamos? A ver, pero en el literal dice C, o sea, no. Tendrían que ser por la probabilidad de los 3 días.
o sea, de un fallo por 3 días. Ya, perfecto. ¿Qué deberíamos cambiar aquí? ¿Qué sugiere que deberíamos cambiar aquí? El lambda, que en vez de ser 0,03, vendría a ser por los 3 días, que es 0,09. Ok, gracias, muy amable, gracias. Efectivamente, como estamos verificando en este ejemplo, nótense que es necesario, tal como habíamos señalado, que exista esta congruencia entre nuestro interés de estudio, 3 días, con nuestra tasa de arriba, tasa de éxito, ¿no? Voy a analizar los fallos medido en este periodo, en este nuevo subintervalo de 3 días. Por lo tanto, debo tener esta tasa en este mismo subintervalo. Tal como nos comenta efectivamente el compañero, para este caso debo generar una nueva tasa. Mi nueva tasa, para este ejemplo, vamos a ponerlo, hacer esta nueva tasa lambda 1, voy a poner, y va a referirse al número a la tasa de fallos por cada 3 días. ¿Cómo lo obtengo? Si ya tenía la tasa diaria de fallos, ahora voy a multiplicar, obviamente, por 3, ¿no? La tasa de fallos por 9 días. Muy bien. Desarrollando entonces esta probabilidad que vamos a calcular, vemos que vamos a hacer las probabilidades que haya al menos 2 fallos, es decir, mínimo 2. Pueden llegar a ser 2 hacia arriba, por lo tanto lo hacemos con el complemento. Esto será posible únicamente en las probabilidades cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, únicamente, que es al menos 2, ¿no? Por lo tanto menor a 2, 0 y 1. Por lo tanto, no requiero calcular el resto de probabilidades. Únicamente me es necesario determinar estas dos probabilidades. Cuando x es igual a 0 y 1. ¿Pero con qué? Con mi nueva tasa, sí, de ocurrencia. Por lo tanto, calcularíamos nuestra exponencial de menos nuestra tasa lambda, recordemos, por lambda elevado nuevamente a nuestro x. Y esto finalmente haremos la división para el factorial, ¿no?, de nuestro x. Este nuevo valor. En el segundo caso también desarrollaremos con la misma nueva tasa, ¿no? En este caso cuando x es igual a 1. Muy bien. Por lo tanto, esta probabilidad deberá ser igual a 1 menos la suma de estas dos probabilidades anteriores, dándonos este valor. Por lo tanto, estas son un primer ensayo de un proceso de tipo de Poisson. Como vemos, la importancia de relacionar la ocurrencia de esta variable en cierta medida a través de otra variable o medida de tipo continua, por lo general el tiempo, que obviamente puede descomponerse en varios subintervalos. Y estos subintervalos deben generar una cierta falla en esta misma medida o subintervalo. Bien, esa es la importancia o las características del proceso de Poisson. Adicionalmente, como habíamos visto, no tenemos realmente un límite superior. Por lo tanto, regresando nuevamente a nuestro ejemplo que estábamos verificando, realizamos estos mismos pasos que habíamos señalado, ¿no? ¿Cuál es la solución de este ejemplo? Bueno, aunque ya lo resolvimos, pero brevemente podemos entender que ningún fallo se refiere a que x sea igual a 0, ¿no? Ya lo habíamos visto. Para lo cual, la experiencia dice que el número esperado de fallos, vemos que lambda no solo es la tasa de derribo, también es la esperanza matemática. El número esperado de fallos es de 3 sobre 100, como ya lo habíamos visto, ¿no? 3 diaria, nuestra tasa de fallos diaria, 3 sobre 100. Y con esta tasa calculamos nuestro primer literal, que corresponde al 97%, como ya lo teníamos en esta sección, ¿no?
Es incluso la formalidad que le da nuestro autor, la probabilidad de que X sea 0, dado que, recordemos que esta línea vertical representa dada, una probabilidad condicional, condicionada a que nuestra tasa es 0,03, dado que nuestra tasa de éxito es de 0,03. Muy bien. En el segundo caso también ya habíamos visto los fallos que se refieren mayores a 1. Lo podemos calcular a través de la regla del complemento, como lo habíamos realizado, dándonos esta probabilidad también que la hemos asumido, ¿no? El 0.0295. Y el literal C finalmente también lo obtenemos, pero condicionada a otra tasa, la tasa de 3 días, que como ya lo habíamos visto será multiplicar para este nuevo periodo, ¿no? Para este nuevo subintervalo de 3 días. Esto nos conduce entonces a esta otra tasa del 0,03815, como lo acabamos de hacer. Muy bien. Una pregunta adicional. Si quisiéramos, se sugiriera, por ejemplo, determine la distribución de probabilidad del literal A o digámoslo así con lambda con el mismo lambda del literal A, lambda igual a 0,03 por día. La misma tasa del literal A y B. Si voy a calcular la distribución de probabilidad, yo debería calcular, recordemos, todos los X posibles de esta distribución. Y todas las probabilidades, recordemos que vamos a calcular una distribución de probabilidad. Eliminamos los X posibles de esta distribución. Será 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta qué número? ¿Cómo podría calcular una distribución de probabilidad? ¿Alguien tiene una idea, por favor? ¿Alguien que quiera participar o mejorar su nota de pronto? Las personas que lo necesiten. ¿Cómo podría determinar una distribución de probabilidad para un proceso de Poisson? ¿No? ¿Alguien de pronto que quiera comentar cualquier idea de pronto? Muy bien, analicemos esta parte. Esta parte teórica, recordemos que no tenemos un n final, no tenemos hasta qué número podemos hacer. Podríamos obtener teóricamente hasta el 1.000.000, 2 millones, etcétera, cualquier valor. ¿Cómo calculo estas probabilidades? Lo único que tengo certeza es que en cualquier n finito, obviamente, contable, la suma de probabilidades debe darnos 1. La suma de todas estas probabilidades debería darnos 1, ¿no? Es lo único que sabemos, que en algún momento esta suma de probabilidades tiene que darme 1. Pero no tengo certeza de cuál va a ser estos valores, hasta cuál n llega. Muy bien, vamos a analizar en la práctica qué sucede con esta misma tasa lambda. Recordemos que la exponencial es la exponencial a la tasa ya la habíamos calculado, vamos a fijarla, menos lambda, no, perdón, por la tasa lambda elevado a nuestro x. Finalmente, todo este desarrollo lo vamos a dividir para el factorial de nuestro x. Bien. Vamos calculando estos resultados. Perdón, aquí tenemos que fijar esta misma tasa. Ok.
manera de ejemplo. Acuérdense que se ha calculado la distribución de probabilidad para este ejemplo, no para este caso. ¿Qué sucedió? ¿Por qué, si sabemos que teóricamente nuestro n superior no es conocido, por qué ya llego a tener una distribución de probabilidad? Muy bien, obviamente fijando los parámetros que debían haber permanecido, se entiende de la siguiente forma. A medida que aumenta nuestro x, ya habíamos señalado, las probabilidades se vuelven más pequeñas, ¿no? Se vuelven de acuerdo a nuestra media o nuestra esperanza. Esperaríamos tener 0,03 fallos por día, ¿no? Por lo tanto, debería estar acumulado en este evento la mayor probabilidad. Bueno, de tal manera que a medida que aumentan los números, las probabilidades, como podemos observar, se vuelven más pequeñas. Por lo tanto, en el valor de 5, 6, 7, no es que la probabilidad es 0, sino que prácticamente estas probabilidades se vuelven muy despreciables. Podríamos aumentar más decimales, por ejemplo, como estamos viendo a continuación. Por lo tanto, estas probabilidades realmente llegan a ser muy pequeñas, ¿no? Infinitamente pequeñas. Por lo tanto, ya la suma de estas probabilidades, yo incluso podríamos calcular hasta un n de 1.000.000. Esta probabilidad posiblemente será un 1 a la menos 50, menos 60. Por lo tanto, no tiene ya interés realmente calcular. Por eso es que en algunos ejemplos se podrán referir que en cierto evento no es que existe un n fijo, sino que se lo calcula hasta un n, únicamente hasta cierto número de decimales, para revelar que existe interés de calcular a partir o hasta cierto número. Ya de aquí en adelante, por ejemplo, el 5 ya no es de nuestro interés, pues se vuelve despreciable, ¿no? Eso es lo único que se señala. Muy bien. Por lo tanto, se podría presentar de esta manera, aunque teóricamente debería llegar hasta un n futuro, pero las probabilidades tienden a 0, como habíamos visto en la teoría. Cuando x tiende al infinito, esta cierta probabilidad llega a tender a 0, ¿no? Lo habíamos verificado anteriormente en la teoría. Cuando n tiende a un n muy grande, la probabilidad cada vez tiende a 0. Muy bien, por lo tanto, estas distribuciones se las podríamos calcular únicamente hasta ciertos valores que realmente nos dan un número interesante de calcular o que tiene importancia calcular. Muy bien. Dicho esto, analicemos algunos ejemplos adicionales de este proceso de Poisson. Muy bien. Por favor, veamos el ejemplo 4.11. Tenga la bondad, vamos a pedirle a Anthony Narváez, por favor. ¿Ahí se me puede escuchar, ingeniero? Sí, por favor. Ya, permítame. Clientes con una fotocopiadora. Probabilidad de Poisson. Los clientes llegan a una fotocopiadora a una tasa media de 2 cada 5 minutos. Supongo que estas llegadas son independientes, que la tasa de llegada es constante y que este problema sigue un modelo de Poisson, donde X representa el número de clientes que llegan en un periodo de 5 minutos y la media lambda igual a 2. Hay la probabilidad de que lleguen más de 2 clientes en un periodo de 5 minutos. ¿La solución también? Ya. Solución. Como que el número medio de llegadas en 5 minutos es 2, entonces lambda es igual a 2. Para hallar la probabilidad de que lleguen más de 2 clientes, primero se calcula la probabilidad de que lleguen como máximo 2 en un periodo de 5 minutos. Y después se utiliza la regla del complementario. Estas probabilidades se pueden encontrar en la tabla 5 del apéndice o se pueden calcular por ordenador. Px igual a 0 es igual a e a la menos 2 por 2 a la 0 sobre o factorial. Esto es igual a la e a la menos 2
y esto es igual a 0,13. Px es igual a 1, sigue la misma fórmula siendo igual a 0,27. Px igual a la 2 viene a ser la fórmula igual, solo cambiaría lo que es 2 a la 2 y 2 factorial y sería de 0,27. Por lo tanto, la probabilidad de que lleguen más de 2 clientes en un periodo de 5 minutos es de Px mayor que 2 igual a 1 menos Px menor igual a 2 igual a 1 menos 0,13 más 0,27 más 0,27 igual a 0,32. Gracias, muy amable. Muy bien. Tal como estamos viendo en el ejemplo que nos acaba de leer el compañero, efectivamente podríamos representar los mismos términos de este tipo de distribución. En este caso no se refiere a este ensayo, ¿no? A este experimento de las fotocopiadoras, ¿no? Por lo tanto, se esperaría que los clientes lleguen a este centro con una tasa de éxito, ¿no? La llegada. Aquí el éxito es que lleguen, ¿sí?, estos clientes. ¿A dónde? A este lugar, ¿no? A una tasa. Por eso es que, por lo general, la tasa de un proceso de Poisson se la conoce como tasa de arribo también, o tasa de llegada, relacionado entonces a estos acontecimientos que se presentan, ¿no?, que llegan a darse. Los clientes entonces arriban o llegan a una fotocopiadora a esta tasa media, ¿no? Ya habíamos visto que tasa media se refiere a nuestro lambda, a nuestra esperanza matemática, a nuestro promedio. ¿De qué? De 2 clientes que arriban o llegan cada 5 minutos. Muy bien, ya tenemos entonces una tasa que podemos generar con esta información. Llegan 2 clientes cada 5 minutos. ¿Qué nos dice posteriormente? O bueno, antes de pasar, nótense los elementos que nos ayudan a reconocer una distribución de Poisson. El número de clientes que llegan, ¿sí?, es una variable discreta. ¿Y cómo lo vamos a medir? Que llegan en el tiempo, ¿no? Cada 5 minutos, cada 10 minutos, etc. Siempre vamos a tratar de analizarlo en un cierto subintervalo. Por lo tanto, ya tenemos la primera evidencia que nos conduce presumiblemente a tomar una distribución de Poisson. Ya veremos en la práctica, a medida que avancemos en la lectura, perfeccionamos qué tipo de periodo o de subintervalo es el que debemos analizar o escoger. Por lo pronto ya conocemos la llegada, nuestro éxito, de este número de clientes que lo vamos a medir en cierto tiempo. Posteriormente nos comenta que suponga que estas llegadas son independientes. Recordemos que esta también es una característica, un proceso de Poisson. ¿A qué se refiere el cliente 11º? ¿Tiene algo que ver con el cliente 40 que llega a un supermercado? Son independientes los arribos, ¿no? Por lo tanto, la tasa de llegada es constante. Y que este problema sigue un modelo de Poisson, bueno, ya nos da las características, aunque no era necesario, ya podíamos identificar hasta independiente que era un proceso de Poisson, donde X, ya sabíamos, representa el número de clientes, ¿no?, que llegan. Nótense la misma lógica. X representará el número de clientes de éxito, es decir, que llegan en un periodo de 5 minutos. Nótense, ya vamos describiendo entonces, de acuerdo al enunciado, en qué subintervalo posiblemente vamos a medir todos los acontecimientos, en 5 minutos, con una tasa lambda de 2, ¿sí?, ya que llegan 2 clientes, ¿en qué? En el mismo subintervalo, cada 5 minutos. Y por lo tanto ya tenemos todos los elementos que nos señalan. Calcular la probabilidad que lleguen más de 2 clientes en este mismo periodo de 5 minutos. Por lo tanto, ya contamos con todos los elementos, no es necesario transformar nuestra tasa de arribo, porque la tasa ya estaba medido en el mismo periodo, en el mismo subintervalo, 2 en 5 minutos. Muy bien. Y también vamos a calcular las probabilidades en este mismo intervalo, en periodos de 5 minutos. Por lo tanto, la probabilidad se traduce finalmente en obtener aquellas probabilidades que lleguen más de 2 en adelante, ¿no? 2 en adelante. Nuevamente, esto lo desarrollaríamos a través de la regla del complemento y sabemos que va a ser finalmente mayores a 2, deberá ser 1 menos aquellos casos menores o iguales a 2.
Por lo tanto, para cada uno de estos eventos, cuando X toma valores de 0, de 1 y de 2, pues empleamos con la misma tasa, ¿no? La misma tasa de 2, lo único que varía es nuestro X. Muy bien, para el factorial y para elevar a nuestra tasa lambda. Por lo tanto, es el mismo desarrollo que ejecutamos anteriormente, únicamente con la consideración nuevamente de saber tener esta certeza de que nuestra tasa que estamos empleando esté midiendo en el mismo subintervalo, ¿sí?, de nuestra variable aleatoria, y por ende nuestra variable aleatoria la hemos creado pensando en lo que vamos a resolver en nuestras preguntas, ¿no?, en el desarrollo de obtener probabilidades cada 5 minutos. Bien, esta sería entonces la sugerencia de un proceso de Poisson. Y bueno, podríamos calcular más ejemplos de este estilo. Vamos a calcular uno propio. Supongamos que, a manera de ejemplo, decimos lo siguiente, ¿no? Si la suma de los 4 primeros dígitos de la cédula de identidad más 1, dividido para la suma de todos los números o los dígitos de su cédula constituye la tasa de arribo, la tasa, digámoslo así, de nacimientos, niños en cierto país en un mes, les da probabilidad a esta probabilidad nazcan los niños una semana. Digamos que niños y niñas es lo mismo para este ejemplo. Muy bien, supongamos que nos hemos generado este ejemplo obvio que se ha hecho. Vamos que este es un ejemplo tipo examen y comencemos con estos desarrollos. ¿Cómo podríamos realizarlo? Kevin, por favor, Kevin Silvaña. Si esta fuera una pregunta, ¿cómo comenzaríamos desarrollando? Por favor. Kevin. Kevin está con nosotros. No está. Bueno, Andrés Llanes, por favor, ¿cómo podríamos comenzar este desarrollo? Pues primero siguiendo la indicación de la pregunta, ya que dice que si suman los 4 primeros dígitos de nuestra cédula más 1, entonces primero empezaríamos sumando los 4 primeros. Ok. En su caso, ¿cuál es su cédula? Sería los 4 primeros, 17, 26. 17, 26, ¿no? ¿Y el resto de números? 15, 32, 55. 15 más 32 más 55. ¿Así Sí. está bien? Sí, así está bien. ¿Qué hacemos con estas dos cantidades? Dije que le faltaría sumar también el más 1 a los 4 primeros dígitos, ya que dice si la suma de los 4 primeros dígitos de la cédula de identidad más 1. Perfecto, es correcto. Bien. ¿Qué haríamos con estas dos cantidades? Luego, pues dividiríamos el 17 para el 37. Bien. ¿Y qué obtengo con esta división? Esa sería la tasa de nacimiento de niños
en un país en un mes. Sería lambda, la probabilidad de lambda en un mes. Es la tasa de nacimientos, ¿no? Ujú. De niños, obviamente, en un mes, en un periodo de un mes. Perfecto. Muy bien, hemos calculado correctamente nuestra tasa al momento. Ahora, para resolver esta probabilidad, ¿qué podríamos hacer, Andrés? Vamos por buen camino. ¿Cuál será nuestro desarrollo? Pues de ahí deberíamos calcular la probabilidad que nazcan dos niños, pero en una semana. Entonces deberíamos transformar la tasa y sería x igual a 2 en una semana sería. ¿Ya? Debemos entonces transformar nuestra tasa, ¿no? ¿Cuál es nuestra tasa ahora? Sería un mes, tiene 4. Es la tasa de nacimientos en una semana. No lo escuché, Andrés, perdón. Perdón, Inge, creo que me sacaron de la reunión. O se me salió, no sé. Ok, le escucho. Le escuchamos. Ok, entonces, bueno, en un mes podemos decir que son 4 semanas, ¿no? Entonces, de esa probabilidad deberíamos saber en una semana cuánto. Entonces, sería la probabilidad de lambda dividido para 4. Correcto, ¿no? Esa Con sería esto, nuestra... ¿Perdón? correcto. Con esto tenemos la tasa de nacimientos en una semana. Exacto. Y con lo cual debemos Ya determinar... calcular la probabilidad de que nazcan dos niños en una semana. Entonces ahí usaríamos la fórmula de Poisson, que es el exponencial. No me acuerdo totalmente la fórmula, perdón. No se preocupe, ahorita lo vamos a traer. No se vaya. Está a punto de terminar exitosamente su participación. Muy bien, será la exponencial a esta menos tasa. Por Esa tasa por la tasa de lambda elevado a nuestra x, que es 2. Y todo eso dividido para el factorial de x, que es el factorial de 2. Esto, perfecto. Vamos a dividirlo para el factorial de 2. Muy bien. Esta es nuestra probabilidad. Es correcto. Gracias, Andrés. Muy amable por su participación. Bien. Muy bien. Tal como vemos entonces, estos son los desarrollos de un proceso binomial. Perdón, de Poisson. Y así podemos generar cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Podríamos sugerir incluso como un tema adicional, un literal B, y determinemos, por ejemplo, cuál será la probabilidad que nazcan entre dos niños un día. Pongámoslo así, en 21 días. Ponerlo así. Muy bien. Tengo esta probabilidad. Antes de preguntarle si decidir a alguien que participe, alguien que quiera participar de las personas que quieran mejorar su calificación, que les estamos exhibiendo en este momento. Alguien que quiera participar. Obviamente de las personas que aún no han participado, ¿no? Que quieran participar posiblemente. ¿No? Bueno, vamos a desarrollar esta probabilidad. Lógico, totalmente en este tipo de procesos deberíamos optar por determinar una nueva tasa, ¿no? Vamos a emplear una nueva tasa de arribo de incidencia, una cierta lambda 1 vamos a ponerlo. Ya que estamos interesados en obtener estos nacimientos, nótense que aunque ya no lo hemos puesto, aunque nos hemos, digamos, ya familiarizado con este término, ya intuitivamente hemos descrito cuál es el éxito y cuál es nuestra variable aleatoria X. El éxito en este ejemplo son los nacimientos, ¿sí? Y X representa el número de nacimientos, en nuestro caso, en nuestro primer caso, en una semana. En este otro caso vamos a tener también el número de nacimientos, pero que ocurren en este nuevo periodo, ¿no? En un periodo de 21 días. Nuevamente nuestro éxito son los nacimientos. Por lo tanto, yo debería tener
esta tasa de nacimientos, ¿sí?, en este mismo subintervalo, en 21 días. Bueno, efectivamente el proceso debería ser, podríamos partir, por ejemplo, por dividir nuestra tasa mensual por día. Asumamos que nuestra tasa, que nuestro mes tiene 31 días, estaríamos teniendo una tasa diaria, ¿no? Por ejemplo, una tasa de nacimiento diaria. Y si yo esta tasa de nacimiento diaria la multiplico por 21, estaría obteniendo la tasa de nacimiento de 21 días. Perdón. Dividiendo para 31 días, o podríamos optarlo por 30, por ejemplo, para ser generales, y esta será nuestra tasa de 21 días, ¿no? Esa podría ser una opción. Otra opción podríamos decirlos, ya tengo la tasa semanal y sabemos que 3 semanas es 21 días, multiplico por 3. Muy bien. También podría ser una opción. Parece que hay diferencias, sí hay diferencia, y eso depende un poco de la consideración que a nosotros hagamos, ¿no? Posiblemente sea mejor considerar días de 31, perdón, o meses de 28, por ejemplo, en un mes como febrero. Muy bien, ¿cómo será en este caso? Por lo tanto, bueno, a menos que se dé esta información precisa, hagamos este ejemplo asumiendo un mes de 30 días y hemos transformado primero la tasa diaria, ¿no?, para obtener la de 21 días. Bien, con estos lambdas vamos a calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria se encuentre entre, digamos que 2 es menor o igual a x y al mismo tiempo menor o igual a 5. De manera que se entenderá que voy a calcular la probabilidad cuando x es igual a 2, unión. Cuando x es igual a 3, la probabilidad de unión cuando x es igual a 4 y finalmente cuando x es igual a 5. En palabras, podemos entender que nuestros eventos que voy a calcular o necesito determinar esta probabilidad será en estos casos, ¿no?, 2, 3, 4, 5 únicamente. Podríamos determinar el resto de valores, sí, dependiendo del tipo de información que nos soliciten, ¿no? Únicamente para este ejemplo determinaríamos estas dos probabilidades, entre 2 y 5, inclusive, pues seamos más precisos, entre 2 y 5 niños inclusive, para que se entienda que está incluido el 2 y el 5. Bien, cada uno de ellos lo haremos con el exponencial de menos nuestra tasa de 21 días por nuestra tasa de 21 días elevado efectivamente a nuestro x, ¿no? Esto finalmente lo dividiremos para nuestro factorial de x. Vamos únicamente a fijar nuestra tasa para estos. Tendremos estos valores, por lo tanto, la probabilidad que se solicitó será la suma de estos valores. Es el 4.18%. 19. Muy bien. ¿Alguna inquietud, por favor, con respecto a a este desarrollo de Poisson? Por favor, ¿alguna inquietud? ¿Algún comentario? Bueno, únicamente para retomar, efectivamente, posiblemente nos saltamos una parte, bueno, digamos una aseveración, y es que en todos los libros de estadística, o al final o al inicio, la mayoría del primer final, suelen contar con tablas de distribuciones. Es decir, ya se encuentran calculadas las distribuciones en el caso que la persona no cuente con una calculadora o un computador, ya se encuentran desarrolladas. Obviamente asumiendo ciertos tipos de parámetros, ¿no? Vamos, por lo general suele estar en orden la distribución binomial como la primera distribución que las encontramos,
vamos a explicar brevemente esta parte, que lo habíamos obviado en este caso. Bien. Muy bien, nótense, en este caso tenemos en el libro de Newbold, al final, tenemos esta tabla 2 que nos presenta la función de distribución, ¿no?, de probabilidades para procesos binomiales. Como ya sabíamos, nos presenta la probabilidad de X éxitos en N pruebas independientes con cierta probabilidad de éxito. Muy bien. Por lo tanto, es similar a hacer el desarrollo cuando se tienen calculadoras. De manera horizontal encontramos la probabilidad de éxito cualquiera cada 5 centenas, muy bien, hasta el 0,5, y asumiendo en este caso cuando las pruebas que voy a realizar es 1. Se entiende entonces que es posible o 0 o un éxito, y dependiendo de la probabilidad de éxito ya se encuentran calculadas. Cuando tenemos un n igual a 2, se entiende que mi x puede llegar a valer máximo 2, 0, 1 o 2 éxitos. Y también ya dependiendo de la probabilidad de éxitos, pongamos una probabilidad del 20%, ya se encuentran calculadas las distribuciones de probabilidades. Y así a medida que aumenta el n. Bien, por lo tanto es equivalente calcularlo como lo hemos desarrollado. Así también, o empleando algún software, un sistema computacional, o el empleo de las tablas. Se encuentran desarrolladas estas probabilidades. Muy bien. Lo mismo ocurre también para el proceso de Poisson. Tenemos con n's mucho más grandes, incluso la distribución por lo general suelen tenerlo hasta el 24, algunos libros hasta el 30. Pasado eso ya no la considero. Muy bien, en este caso solo hasta el 20, y ya tenemos también las distribuciones acumuladas, que sabemos que finalmente es una acumulación de cada probabilidad puntual, ¿no? La distribución acumulada. Y bueno, para un proceso de Poisson, como lo vamos a ver a continuación, también suelen tener los libros de distribución de probabilidad. Aquí tenemos, no es netamente la distribución de Poisson, tenemos la exponencial en este caso, que es un componente incluso de la de Poisson, e a la menos lambda, ¿no? Bien, dependiendo del lambda, ya podemos calcular nuestro primer a la menos lambda, en el caso de no contar con esta operación. Y aquí tenemos incluso en esta tabla 5 ya el desarrollo total de las distribuciones de Poisson, que asumimos una tasa, como ya habíamos comentado, una tasa de llegada lambda, y que esta tasa lambda puede variar en 0,1, 0,2, en este caso 0,3, 0,4, etcétera, hasta 1,1, por ejemplo, ¿sí? Y asumiendo los el número de éxitos que podemos indicar. Es por eso, como habíamos señalado, recordemos que nuestro n teórico puede ser un número no conocido o superior, pero como ya habíamos explicado, en algún momento estos valores llegan a ser muy pequeños, por lo tanto, asumiendo 4 decimales como máximo, ya no se los considera, ¿no? Ya no tienen importancia calcular estas probabilidades. Por lo tanto, se puede emplear tanto las tablas como el desarrollo que acabamos de hacer de manera manual. Bien. En este mismo ejemplo, entonces, vamos a intentar aplicar esta tabla, aunque recordemos que nuestra tasa tiene mayor número de decimales, ¿no? Lo habíamos visto, contamos con una tasa del 0,32 aparentemente. No sé si contemos con esta tasa del 0,32. Tan pequeña no creo que contamos con esta tasa. La más cercana será la del 0,30. Y la probabilidad con un 0,30 para x es igual a 2 da un 0,0333, ¿no? Un poco diferente. Si fuese nuestra tasa exactamente a la 0,3, debería aproximarse a este valor. Si 0,033 para x igual a 3 también será 0,0033 y luego va aumentando, ¿no? Muy bien. Para señalar que también existe estas tablas al final de los libros. Obviamente no se tiene con un mayor número de decimales, lo máximo aquí saltos en este caso de Poisson de una decena, ¿sí? Pero de todas maneras pueden ser
empleadas estas tablas. Y bueno, lo que nos falta finalmente comentar es que, al igual que todas las distribuciones anteriores, también contamos con la aplicación de las funciones de Excel para este tipo de desarrollos. Vamos, por ejemplo, en nuestro primer caso, ¿no? Habíamos visto la probabilidad de X con nuestra tasa que habíamos calculado anteriormente, nuestra tasa de 3. Esta función en Excel la podemos llamar como Poisson, ¿sí? Donde que X representa el número, en este caso esperado, de éxitos que quiero calcular, mi X es 0. La tasa media, o media, recordemos que es nuestra tasa lambda, nuestro valor esperado. Y nuevamente la función, si quisiéramos acumular esta distribución de tipo continuo, o si queremos la probabilidad individual o bruta, vamos a calcular directamente la probabilidad de que X es igual a 0. Vemos, es la misma que habíamos calculado. Los otros ejemplos también podríamos calcular a través de esta misma función. Podemos llamarlo con Poisson, o en algunos libros también contamos con la distribución Poisson. Tenemos distribución Poisson-Tist. Muy bien. El X seguirá siendo entonces el valor de nuestro número de éxitos que quisiéramos comentar. La media, como siempre, será nuestra tasa. Y si quisiéramos acumularlo o no lo queremos acumular. Muy bien. En nuestro caso, aquí recordemos que cambiamos de tasa, es con una nueva tasa, ¿no? Del 9. Muy bien, nos da estas probabilidades. Por tanto, también se puede emplear estos mismos procedimientos, o ya lo tenemos sintetizados en esta función. Nuevamente vamos a hacerlo con distribución de Poisson. Para estos X, nuestra tasa de arribo no ha cambiado, sigue siendo. Vamos a hacer de manera puntual. Esta es la distribución de Poisson. Prácticamente con esta distribución terminamos ya el capítulo de distribuciones discretas, para prácticamente ingresar mañana a revisar la distribución normal, que es prácticamente la distribución más importante que tenemos de las distribuciones continuas y la única que veremos realmente, la distribución normal, que lo utilizarán posiblemente en algunos otros procesos de su carrera. Bueno, ¿qué más tenemos que ver con respecto a esta distribución de Poisson? Recordemos que podríamos solicitar, incluso calcular la media. Calcular la varianza, por ejemplo. Y ya sabíamos de la teoría que acabamos de ver hace un momento que la media seguirá siendo la misma tasa lambda. Y la varianza también seguirá siendo la misma tasa lambda. Y la desviación será la raíz, obviamente, de la varianza. También ya lo acabamos de ver en la teoría, ¿no? Por lo tanto, no habría ningún inconveniente en el desarrollo de este tipo de medidas sintéticas. Vamos a ver si de pronto en Newport tenemos algo adicional que podamos reforzar de este tipo de distribución. La distribución de Poisson, como estamos señalando, tiene bastante incidencia o se genera, digamos así, tiene bastante recurrencia, o su generación se la realiza a través de considerar procesos binomiales, ya lo habíamos señalado. Muy importancia. Bueno, aquí tenemos incluso ya un poco más. ¿Qué hacemos cuando aumentamos nuestro n? Cuando nuestro n tiende a ser más grande, y el desarrollo, la demostración de cómo converge a nuestro proceso de Poisson, ¿no? Finalmente, la multiplicación de esta tasa elevado a mi variable por la e a la menos tasa y dividido por el factorial, ¿no? Tenemos la demostración de esta misma fórmula que no la vamos a verificar. Y obviamente la definición de este mismo proceso de distribución. La fórmula ya lo habíamos visto, con este número de éxitos que no tienen un límite superior, y obviamente la tasa debe ser positiva, no la tasa de recurrencia. Y bueno, generamos o presenta ejemplos similares a los que habíamos desarrollado, que será finalmente reconocer
nuevamente la tasa, ¿no? Es la importancia de poder determinar qué tipo de tasa se emplea, que debe tener esta misma afinidad o sentido de nuestra variable que vamos a emplear, ¿no? Nuestra variable aleatoria. Y en los casos mayores, nuevamente lo podemos o necesariamente hay que calcular a través de la regla del complemento. No tenemos límite superior, lo hacemos a través de la regla del complemento. Bueno, no tenemos más ejercicios que únicamente los que habíamos verificado, ¿no? El objetivo de esta distribución prácticamente se basa en poder definir adecuadamente nuestra tasa, ¿no? Nuestra tasa de arriba. Aquí ya lo habíamos visto, la esperanza para un proceso de Poisson es la tasa lambda y la varianza también es la misma tasa. Vamos a profundizar en las demostraciones, que no es parte de nuestro objetivo. Y bien, con esto se termina prácticamente este tipo de distribución, ¿no? Podríamos generar cualquier tipo de ejemplo al respecto, sí. En este caso, a manera de ejemplo, llegan clientes a un mostrador de salida en una tienda. Con esta distribución, en promedio de 7 por hora, ya encontramos una tasa por hora, ¿no? Durante una hora determinada, entonces en la misma hora vamos a calcular estas probabilidades. Por lo tanto, no necesitamos transformar nuestras tasas. Y vamos a calcular que lleguen más de 3, que lleguen al menos 2, que lleguen exactamente 5. Es decir, son similares a los ejemplos que hemos desarrollado. Muy bien. ¿Alguna inquietud, por favor, adicional? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una inquietud. Dígame, por favor. ¿Cuándo tendríamos que cambiar, como mencioné, cuándo tendríamos que cambiar nuestra probabilidad? ¿Nuestra tasa? Sí, perdón, nuestra tasa. ¿Cuándo sería esos casos? La tasa es necesario cambiarlo cuando nuestra probabilidad o el cálculo de nuestro evento de interés esté en un intervalo diferente. Ahorita lo vamos a ver, lo estoy poniendo con color rojo. En este caso queremos calcular en un periodo de 21 días. Por lo tanto, mi tasa debe tener este mismo subintervalo. Ahí es cuando requiero calcular este cambio de tasa, necesariamente. En los ejemplos anteriores, nótense en el literal A, íbamos a calcular la probabilidad de que no exista fallos fueran los éxitos. ¿En qué? En esta variable tiempo, en un día. Por lo tanto, mi tasa debería ser en un día, tal como lo habíamos visto. Calculamos la tasa diaria de fallos, ¿no? O por día, si quisiéramos verlo así, la tasa diaria de fallos. Por lo tanto, en este caso, existe esta armonía entre el subintervalo día y el cálculo en día. Nosotros incluso definimos mi variable en día. Tenemos esta lógica de que deben concluir en el mismo subintervalo. Es una necesaria condición para desarrollar un proceso de Poisson. En el ejemplo C, nótense, nos pedía determinar la probabilidad en un periodo de 3 días. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular en un periodo de 3 días, yo debía obtener mi nueva tasa, una nueva tasa lambda, en 3 días, mi tasa lambda 1, ya que debe tener armonía con la probabilidad que voy a calcular. Y voy a calcular la probabilidad de un número de fallos, que en este caso me interesa 2, pero en 3 días. Bien, es decir, aquí voy a calcular la probabilidad en este caso de exactamente 2 fallos, de mayores a 2 fallos, al menos 2 fallos, pero en periodos de 3 días, es de lo que nos comenta el enunciado. Esta es necesariamente una condición para un proceso de Poisson. De acuerdo a la teoría, ya habíamos visto en este subintervalo, sabemos que esta probabilidad es constante y las pruebas son independientes. Caso contrario, no es posible. Debemos ajustar nuestra tasa de arribo para este mismo subintervalo. Esa es la única consideración. ¿Cuándo hacerlo? Obviamente lo podemos reconocer brevemente de acuerdo al subintervalo que voy a calcular. Bien. No sé si queda claro, explicado esta parte, por favor. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, en tal virtud nos quedaríamos por el momento hasta
en esta distribución. El día de mañana terminaremos. Mauricio, te escuchamos, por favor. Profe, antes de terminar la clase, quería hacerle de acuerdo que la anterior semana habíamos quedado en que íbamos a... Bueno, iba usted a ver si es que nos puede enviar un trabajo para recuperar la nota de la prueba. No sé si lo pasó, tal vez tiene alguna idea sobre ese tema. Sí, gracias, Mauricio. La verdad sí lo estuve analizando, pero como ustedes ya lo conocen, realmente estamos con el tiempo en contra. Prácticamente mañana es la última clase y la próxima ya tenemos el examen. Realmente va a ser imposible asignar una nueva evaluación. Eso es lamentable realmente. Lo que podríamos hacer es el día de mañana, que vamos a ver la distribución normal, plantearíamos un cierto número de ejercicios para aquellas personas que los quieran trabajar durante un tiempo del día de mañana y únicamente calificaremos los primeros resultados. Eso lo intentaremos el día de mañana. No sé si con eso podamos contribuir a aquellas personas que lo necesitan. Elite, por favor. Buenas noches, Inge. Disculpe, yo tenía una inquietud con respecto al trabajo grupal de ecuaciones diferenciales. ¿De ecuaciones? Sí, somos del paralelo número 2. Lo que ocurre es que tenemos una inquietud con respecto a la orden del ejercicio que nos asignó. Ya. ¿Le pueden enviar por el chat, por favor, para responder en la materia? Listo, ya le escribo. Ok, no se preocupen, gracias. Listo. Si no hay más inquietudes, Nicolás, nos quería comentar. Sí, profe, buenas noches, ¿cómo está? Creo que hace una clase más o menos hubo ciertas participaciones y ahorita viendo la lista en los puntos yo veo que tengo solo un 0, entonces no sé si es que habrá aumentado esas participaciones o no. ¿Aumentos? ¿Se refiere a tomar más participaciones? Sí, eso es lo que deseo, que si quieren participar. ¿O me señala que tenía usted una participación anterior? Sí, en el archivo de Excel donde hacemos los ejercicios, no sé si será en la hoja 17 o 18, si teníamos varios compañeros escritos nuestros nombres para que se aumenten los puntos, pero no sé si... Veámosle, ¿cuál era su nombre? Nicolás Solís. La 17 no lo tengo. En la 18 revise de pronto. Me parece que la 18 no la he actualizado. Si está en la 18, tengo a Anderson únicamente. Y John también lo tengo. No le tengo a Nicolás. Listo, Inge, ya le voy a revisar la clase y ya. Cualquier cosa le escribo. Sí, con gusto, por favor. Cualquier persona, si se me puede ir, pudo haber pasado, por favor, ahí lo verifican y me comentan. Listo. Inge, muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿para cuándo es que quedaría nuestro examen y a qué hora sería? Ok, sí, buena pregunta. Muy bien, la semana de exámenes, como saben, comienza desde el próximo día lunes 5, por lo tanto, he estimado realmente realizar el próximo examen final el día martes. Estoy realmente a la confirmación de las autoridades de la facultad en virtud que están realmente acomodando el tema de horarios y cronogramas por el tema de presencialidad. En tal virtud ya tuve la respuesta que no va a ser posible realmente obtener un laboratorio con 90 y pico de computadoras, no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, esperaría o se va a hacer realmente el trabajo, el examen se lo hará sin uso de computadoras. Me adelanto a señalar que si ser esa la respuesta, se buscará un aula lo suficientemente grande para todos los estudiantes y el objetivo será, obviamente, que lleven una calculadora, ¿no? Y obviamente no vamos a tener la complejidad como en el uso de un computador, ya que contamos con esta debilidad. Por lo tanto, estoy a la confirmación de que me responda la facultad. Nos comunicaron que hasta el día jueves nos iban a responder. En el caso, entonces, de tener ya esta respuesta, se les comunicará obviamente al grupo. Se les escribiré al chat del aula, por favor, de la carrera, de la materia, para que estén al tanto, pero tentativamente estoy proponiendo para el día 6, para el próximo día martes, en el horario normal, sí, de 6 a 8.
Listo, Inge, muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Inge, Hasta luego. una consulta, Inge. Sí, dígame. Los ejercicios que dice que mañana vamos a realizar, ¿a qué nota van? ¿Van a la nota de participaciones o van a la nota de pruebas? ¿O es voluntario o es para todos? Disculpe. Mañana tenemos que terminar la distribución normal y voy a tratar de darnos unos 30 minutos para, bueno, el objetivo era para aquellas personas que quieran participar y mejorar sus calificaciones. Muy bien, porque obviamente, como habíamos comentado, realizar una evaluación general para todos no se nos va fuera del tiempo realmente en la revisión individual de cada prueba. Por lo tanto, lo que haríamos mañana es aquellas personas que quieran participar y obviamente quieran, entre los primeros que logren concluir los ejercicios, se les, digamos, se les dará esta nueva participación, obviamente, para mejorar la nota de participación, que es una tercera calificación individual. Profe. Ya, increíble. Gracias. Buenas noches, Okay. profe. Continuando con la petición de los compañeros, ¿no se podría hacer un pequeño, pero, o sea, no lección, sino más bien como trabajo como punto extra para la última prueba? O sea, para sumar en las pruebas, porque no sé si mis compañeros apoyan la moción, pero siento que os ayudaría un poco para mejorar esa nota, porque como hemos tenido dos pruebas, siento que estaría bien, pero no sé el resto de mis compañeros qué piense. Yo estoy de acuerdo con el compañero, profe, que tal vez el trabajo de mañana sea para todos, porque yo pienso que todos los compañeros queremos subir la nota. Sí, que yo también estoy de acuerdo. No sé si es que usted nos podría ayudar con eso. Ok, vamos a analizar este tema el día de mañana. Muy bien, con todo, lo realizaremos, mañana realizaremos alguna actividad. Perfecto, profe, muchas gracias. Ok, esta mañana, pasen bien. Gracias, profe, esta mañana. Gracias, profe, esta mañana. Hasta mañana, Inge.